Buen día, jóvenes. Iniciamos el día de hoy el momento de geografía, siempre dirigido por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del sexto grado. En este segundo bimestre nos tocaría eh, el tema número 7, que es el mar peruano. Respecto al mar peruano, jóvenes, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí les he colocado el mapa del Perú, un mapa al menos que habla sobre un dominio marítimo. En primer lugar, constitucionalmente, es decir, de acuerdo a la Constitución, se ha denominado al mar peruano Mar de Grau, con la finalidad de aplicar el criterio de mar territorial. ¿Qué significa esto? De que nuestras leyes, nuestra soberanía y la jurisdicción se aplique tanto en el terreno, en el territorio peruano, como también en el mar, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya se ha hecho constitucionalmente. Aparte de ello, jóvenes, hay que tener en cuenta con límites. Comúnmente nosotros decimos en límites, como ustedes ven allí, está en el mapa, por la línea costera, por ejemplo, del norte, está la boca de Capones, por el norte, y por el sur hasta el primer hito, que le llaman así, hito de fronterizo, primer hito de fronterizo en la línea de baja marea, así se llama en la frontera con Chile. Ahora, con respecto a esta determinación, en realidad surge lo siguiente. En primer lugar, por el norte con Ecuador, nunca ha habido ningún tipo de discrepancias al respecto. Siempre en forma diplomática se tenía por convenido, ¿no?, de que había que hacer uso de una paralela a la línea ecuatorial para determinar en este caso nuestro límite. Pero en una forma formal, ya en el año 2011, ambos países formalizaron en en el campo ya diplomático ese acuerdo. Se puede decir que siempre ha existido por escrito y se presentó a la Secretaría General de las Naciones Unidas como un acuerdo internacional y de acuerdo al artículo 102 de la Carta de la ONU, ¿de acuerdo? Por el norte. En cambio, por el sur sí ha habido problemas. Bajo varios años, el problema con Chile en cuanto a la determinación, ambos tenían posiciones diferentes, discrepantes, hasta que se tuvo que llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora, esta Corte ha sentenciado una resolución que ya es inapelable y definitiva, así, una opción definitiva, la cual se inicia para ellos ya un punto a partir de que hay un paralelo geográfico que se asienta en el paso por el hito número 1, donde viene la intersección de la llamada baja marea, y a partir de allí se prolonga hasta las 200 millas, punto en el cual la línea se inclina con dirección sur-oeste, siguiendo una bisectriz hasta las 200 millas. Esto con respecto a las costas de Chile y Perú. Ahí ya quedó zanjado el caso del Perú. Por otro lado, tenemos nosotros que toda nuestra playa, nuestro litoral, que es equivalente a, en este caso, el, a ver, ¿cómo les podía explicar? La playa misma, todo el sector del circuito de la playa es superior a 3.079.50. Algunos lo redondean a 3.080 kilómetros. Es todo el perfil de la playa. Y a partir de allí, en nuestro territorio, se marca una línea perpendicular hasta las 200 millas. ¿De acuerdo? Mar adentro o mar afuera, como dicen algunos, son las 200 millas, que es equivalente a 370.4 kilómetros. ¿De acuerdo? Las 200 millas. Hasta ahí hay una línea imaginaria que es nuestra soberanía del mar peruano. Entonces, ahora,
Un poco el criterio de los límites para que con Chile, que ha quedado un poco, se puede decir, no muy claro. Aquí les voy a dar una gráfica. Mire, esta es una gráfica más o menos así didáctica en la que da el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se supone que acá, miren ustedes, desde el punto de primerito sale directamente una, se puede decir, una línea paralela a la línea ecuatorial hasta el punto A, que son 80 millas. Y a partir de ahí ya surge la bisectriz que le manifestaba, que va así hasta el punto B y luego al punto C. Todo hasta las 200 millas. En esto, cuanto a las pretensiones que tuvo Chile y las pretensiones que tuvo el Perú, al final de cuentas se puede decir, ¿no?, que el Perú gana unos 50.000 kilómetros cuadrados, en total, como ustedes ven ahí al costado, más o menos 21.928 kilómetros cuadrados más 28.356 kilómetros cuadrados, sumados cerca de 50.000 kilómetros cuadrados que se gana en cuanto a superficie, en alta mar. Pero miren ustedes, quien se afecta es Tacna. Tacna se recorta su soberanía, en este caso hasta los 80 millas, que es muy reducido el espacio frente a Tacna para la llamada pesca artesanal. Lo que sí nos conviene a nosotros es en alta mar, que es una pesca mayormente industrial. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto a las medidas dadas por la Haya. Ahora, en cuanto a características en sí, jóvenes, podemos decir las riquezas del mar peruano hicieron de que luchemos por nuestra soberanía de las 200 millas, para fijarlas de tal manera que podamos jurídica y legalmente defender nuestros recursos. Esto ya desde el año 1947, estando el presidente Bustamante Rivero, es que conjuntamente con otros países como Chile, se propuso la tesis las 200 millas y se va a adoptar esta medida ya reconocida por la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, de esta manera tenemos una soberanía. Aparte de las islas guaneras, aparte de gran cantidad de guano que se tiene, lo importante son el afloramiento que se produce en nuestro mar. Que este afloramiento determina una riqueza ictiológica. ¿Y por qué? En primer lugar, ¿qué es el afloramiento? El afloramiento es el levantamiento de las aguas profundas hacia la superficie. Es decir, las corrientes, como la corriente Humboldt, va por la superficie, se mueve las aguas superiores, hace que las aguas que están profundas suban a la superficie. Pero al subir, trae consigo los elementos inorgánicos, ¿no es cierto? Como el fósforo, las sales, potasio, todo eso hacia la superficie. Y al encontrarse con los rayos solares, con el medio ambiente, se produce lo que conocemos como la fotosíntesis, es decir, la formación de microorganismos como es el fitoplancton. Entonces se forma el fitoplancton, el zooplancton, por esa acción importante del afloramiento, y entonces tenemos abundancia del fitoplancton, que es justamente los alimentos fundamentales para los cardúmenes, para los peces. Por esa razón es que el Perú es el que tiene mayores riquezas ictiológicas a nivel mundial. ¿Y debido a qué? Al afloramiento, principalmente al afloramiento. Si bien es cierto, la corriente peruana cumple una función de mover las aguas superficiales para que surja, pero lo fundamental es el afloramiento, porque eso trae como consecuencia que, repito, los elementos inorgánicos suban a la superficie. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, también tengan en cuenta ustedes que eso en cuanto a las riquezas, que nos da el mar. Pero también hay que ver que influye en la temperatura. También nuestro mar influye en la temperatura y más. A ver, las partes que están cercanas,
afectados por la corriente, en este caso por la corriente de Humboldt, nos trae una brisa fría, son aguas frías que vienen de la Antártida y van a enfriar nuestro mar. Recuerden ustedes que si nosotros no tuvieran la corriente Humboldt, nos correspondería un mar con una temperatura entre 26 grados. Eso es lo que nos correspondería si es que no hubiera la corriente de Humboldt. O sea, a las aguas que tuviéramos nosotros serían unas aguas de 26 grados más o menos. Aguas tropicales, ¿no? Pero que debido a la corriente de Humboldt, en este caso, enfrían las aguas y nos modifica la temperatura. Y al modificarse la temperatura, en este caso, de las aguas marinas, influye pues en el medio ambiente. Entonces, ojo, por latitud, a nosotros nos correspondería entre 25 y 26 grados. Y tenemos un promedio actualmente de entre 18.2 a 19 grados por la corriente de Humboldt. Ahora, la corriente de Humboldt, les vuelvo a repetir, tiene su función, pero se suma la corriente de Humboldt más el zócalo continental, que es hasta los 200 metros de profundidad, y tenemos un amplio zócalo continental, sobre todo frente a Chimbote, frente, en este caso, hasta el sector de Lima. Todo ese sector, desde más o menos la península de Yescas hasta Paracas, es el mayor zócalo continental. De la península de Yescas hacia el norte ya es poco, hay poco zócalo continental, pero en el sector medio, sí. De Paracas también hasta la frontera con Arica, con Chile, también disminuye en este caso. Ahora, jóvenes, el zócalo continental se entiende así. ¿Hasta dónde llamamos zócalo? Hasta los 200 metros de profundidad, así como está en la gráfica. El zócalo es hasta los 200 y solamente hasta los 200, ¿por qué? Porque hasta los 200 metros de profundidad y de acuerdo a la densidad del agua del mar, los rayos solares pueden penetrar. Penetra y encuentra, y a esa, si hasta los 200 metros se encuentra una superficie, como un espejo abajo, hay refracción. Y eso hace que las aguas estén temperadas. Además, ojo, miren, aparte de eso, la iluminación. Y entonces los peces van a ese lugar donde hay iluminación, donde hay reflexión de los rayos solares. Pasando los 200 metros, que ya viene el talud continental, los rayos solares al no encontrar superficie se pierden. Ya no hay reflexión y por lo tanto es una zona oscura. ¿De acuerdo? Ya, eso con respecto a lo que es la influencia continental. Nosotros en la parte, se puede decir, de temperaturas, les repito, hay una gran variedad porque eso afecta también el ambiente. Por ejemplo, las temperaturas en el mar, vamos a ver, en el sector norte, ya influenciado por la corriente de Niño, que vamos a ver más adelante, llega a una temperatura mínima entre 20 grados y una máxima en 22. En el sector central, hablamos por Chimbote, por ejemplo, de 17 como una mínima hasta una 19, hasta 19 grados Celsius. Y ya en el sur, al sur de Ica, Paraílo, Arequipa, por ejemplo, tenemos entre 13 grados a 14 grados Celsius. Ya más frías las aguas. El color de las aguas del mar, por si acaso, el color está muy determinado, en primer lugar, por la existencia del fitoplancton. Porque después de la corriente de Humboldt, pasando la corriente de Humboldt, pasando las 200 millas, el color varía, ya es un color azulado porque ya no hay plancton. En cambio, dentro de las 200 millas, ahí sí hay plancton y eso es lo que le da pues una temperatura, un color verdoso al mar, en este caso. Eso como una forma fundamental. Recuerden, más allá de las 200 millas, o sea, las aguas llamadas oceánicas, ya son tropicales y de un color azul marino son ellas allá. En cuanto a la salinidad,
la salinidad en forma general oscila entre 34 a 35%. ¿Qué significa eso? De que en un litro de agua de mar, se tiene 35 gramos de sal. Esa es la salinidad. Se ve por porcentajes, ¿no? El 35% en este caso. Eso en la parte del mar. Y luego, jóvenes, algo importante que es las corrientes. Las corrientes, tanto de Humboldt como la corriente, en este caso del Niño, van a modificar ya el clima, en este caso. La corriente de Humboldt, como ustedes ven en esta siguiente gráfica, llega a afectar hasta frente a Piura. Ustedes ven ahí, sector Paseo Norte, Chiclayo, Piura, hasta ese sector llega la corriente de Humboldt y luego va hacia el lado occidente. Como ustedes ven, se va al occidente. En toda esa costa sur central del Perú, la corriente de Humboldt modifica el clima, como les repito. Nuestro mar, que debería ser entre 25 y 26 grados, pasa a ser de 19 grados. ¿Por qué? Porque son aguas frías que vienen de la Antártida, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente de Humboldt varía el mar, la temperatura del mar, y por lo tanto varía nuestro clima también. Ahora, en cambio, si ustedes ven al norte, ahí es diferente. Por el norte, a partir del Golfo de Guayaquil, sale del mar tropical la corriente del Niño y que viene con dirección de norte a sur, llegando hasta Piura. Afecta mayormente Tumbes y Piura. Y por las altas temperaturas, ya ahí sí miren, temperaturas superiores, la corriente del Niño hace que se formen más nubes. Mayor temperatura, mayor nubes, y entonces ocasiona las nubes y las lluvias en Tumbes y Piura, norte de Piura. Eso hasta ahí por la corriente del Niño, que mayormente le dicen así porque aumenta su volumen, aparece con más fuerza en los meses de diciembre. ¿De acuerdo? Pero recuerden esto, en algunos casos surge un fenómeno. ¿En qué sentido? En que aumenta la dirección, el caudal, se puede decir así, de la corriente del Niño, y ya no se queda solo en Piura, sino que avanza, como ustedes ven en la gráfica ahí, avanza con esa dirección de Piura, avanza todo el sector así por Trujillo, Chimbote, Huaraz, avanza por entre la costa, entre el litoral y la corriente de Humboldt. Avanza por la corriente. Cuando sucede eso, a eso se denomina el fenómeno del Niño. Y entonces ahí, al entrar por ese sector, se produce cantidad de nubes y hay lluvias con fuerza. Entonces varían las lluvias, los huaicos y cosas por el estilo. Todo eso por el fenómeno del Niño. ¿De acuerdo? Pero solamente es fenómeno cuando a partir de Piura, como les repito, avanza entre el litoral y la corriente de Humboldt, que ha llegado muchas veces hasta ahí, que hasta la península de Paracas, hasta ahí ha llegado, y afectaba toda la costa central de Perú. ¿De acuerdo? Bien, entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, jóvenes, y las riquezas que hemos visto, aparte del mar peruano, como ustedes ven, algo importante, aquí les pongo las características de la corriente Humboldt, ¿no? Que es un mar frío, es un mar que avanza, por ejemplo, de sur a norte, más o menos con una dirección de 24 kilómetros por día, esa velocidad, ¿no? De 24 kilómetros por día, con le decía, la temperatura de 19 grados, que son aguas frías en este caso, ¿de acuerdo? La riqueza sitiológica está basada en el Perú, sobre todo hablamos de mar, en la anchoveta y la sardina, básicamente. Pero aparte tenemos una variedad. Miren, hay más de 600 especies, en este caso especies marinas, entre peces, moluscos, cetáceos, una cantidad, una gran variedad, en este caso para nosotros. Eso es un poco, hay que explotar. Ustedes que están todavía en sexto grado, es un poco de conocimientos generales. Más adelante ya vamos a hablar sobre los beneficios y cómo se puede aprovechar mejor los recursos y si lo conviene usar el gobierno o lo conviene ceder a empresas particulares para lo que hacen, por ejemplo, la comercialización de la harina de pescado, la comercialización del aceite, las conservas y cosas por el estilo. Pero eso se ve más adelante. Por ahora es que ustedes conozcan las características centrales. ¿De acuerdo?
Bien, jóvenes, aquí les he dado una breve explicación del temario y les estoy enviando también un archivo para que ustedes tengan un conocimiento un poco más amplio de todo lo que hemos manifestado. ¿De acuerdo? Bien, gracias por su atención, jóvenes, y será hasta una próxima.